esto, lo otro. Miren, el otro día estaba leyendo a un maestro de música y decía, cuando los instrumentos de música no se usan, se malogran. Dios mío, y yo me vino un dolor en mi corazón, que dije, Señor, ¿cómo es posible que tengamos instrumentos de música y no haya músicos que digan, yo? Ustedes saben que a veces los niños ahora, antes cuando los niños se acercaban, yo decía, no, por favor, porque lo van a lograr de repente. Pero ahora quiero que los niños se acerquen, que lo golpeen, no importa si no saben la batería, el teclado, porque al menos lo van a mover, ¿no es cierto? Prefiero que se malogre, porque alguna vez me dijeron, yo practiqué por primera vez en un golpe ahí en la iglesia, a que nunca nadie lo pueda usar. Así que si tú sabes de música, sabes de algo, quieres aprender, ve, mira, acá te damos la llave de la iglesia y ven y practica en la batería todo el día que quieras, en el teclado. Pero valoremos lo que tenemos, ¿verdad? Si tú no usas tu don, ese don, igual que los instrumentos, ¿qué va a pasar? Se van a valorar, se van a deteriorar y ya no van a servir. Así que cualquier don que tengas aquí en la casa del Señor, siempre hay tanta necesidad. Así que le animamos a usted, no se acostumbre solo a venir, recibir. Miren, cuando usted sirve a Dios, pregunta, los domingos ¿a qué hora se despierta cuando uno sirve a Dios? Algunos a las 6, otros a las 5, otros, pero estamos allí y estamos activos de aquí para allá. Y cuando llegamos a la alabanza, llegamos a la. Pero cuando uno dice, ay, Dios mío, ¿a qué hora va a ser el culto? Ya a las 11, pero ya 5 para las 11 salimos, llegamos. Y luego subimos al carro, estamos allí, y vemos allí las personas están comiendo, qué chévere, algunos otros están durmiendo. En cambio, yo tengo que ir al culto. Llego al culto, tercer piso, ¿no? Tengo que subir allí. ¿Usted sabe que a algunos se les escucha cuando están subiendo acá? Así se escucha. Hay otros que no, que se escucha así. Ya se despertó. Y llegamos y, pero vamos a alabar al Señor. Miren, yo solamente le hago esta ilustración para que usted se dé cuenta si está desgastado o no está desgastado. Como el instrumento cuando no se usa. Si ya está malogrado o no está malogrado, ¿ya? Solamente para eso. No estoy diciendo que usted de repente estoy diciendo, no, yo no soy, amén, gloria a Dios. Y luego, vamos a alabar al Señor. No, pero ¿cómo algunos levante su mano? La mayor parte del tiempo, si usted no se levanta temprano para alabar al Señor, usted y yo, que de repente yo también alguna vez lo puedo hacer, en el cuerpo se está levantando. Si usted quiere venir con fuerzas aquí, acuéstese un poquito más temprano el día sábado. Prepárese. Ya, yo no voy a ir a mi culto, así que no voy a dejar que nada me desgaste. Yo voy a ir preparada para alabar a mi Señor, para servirle a mi Señor. Amén. Así que le animamos a usted a que pueda. Si usted tiene algún don, algún talento, que pueda poner al servicio en la casa del Señor para poder ministrar, porque necesitamos mucho de usted, así como usted necesita de nosotros también necesitamos, y cuánto más el Señor, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, después de esta pequeña meditación, ahora sí le vamos a dar paso al pastor. Este ya terminó de poder programar ahí en el. Mis amados, muy buenos días con cada uno de ustedes. Buenos días. Gracias al Señor por, como decía la pastora, por este día y también porque creo en mi corazón que cada uno de nosotros que ha tomado este tiempo para estar en su casa es de mucha bendición, es de mucha eh, saber que el Señor está en este lugar y que también Él quiere glorificarse con cada uno de nosotros. Amén. Él quiere hacer algo especial en nuestra vida.
Y si nosotros tenemos cada día esa expectativa en nuestra vida, yo creo que el Señor siempre va a estar viéndonos de aquello que Él puede hacer. Usted sabe que el Señor se emociona, y cuando digo se emociona, no es que eres gobernado por las emociones, sino, dice, en un momento la palabra dice que al Señor le dolió en su corazón. Y cuando incluso Él estuvo aquí en esta tierra, el Padre Eterno, a través de la persona de Jesús, dice que Él lloró. O sea, cuando Jesús ve nuestra vida, de que algo va a ocurrir, y nosotros estamos prestos a hacer aquello que Dios ha provisto y ha visto que es bueno para nuestra vida, entonces Él está dispuesto a darnos mucho más. ¿Cuántos creen en Él? Que cuando vemos en los milagros que el Señor hace, cuando vemos cuando el Señor, por ejemplo, sanó a los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron a agradecer al Señor? Solo uno, ¿no? Solo uno volvió. Pero por ese uno, el Señor fue glorificado. El Señor fue honrado. El Señor se le dio toda gloria y toda alabanza. Entonces, yo creo que así debe pasar en nuestra vida. Que mientras estamos en esta tierra, nosotros tenemos que siempre estar con un corazón dispuesto a esperar a que Él haga algo sobrenatural. Y eso es aquello que mueve el corazón de Dios, cuando hay una expectativa, cuando crees que verdaderamente Dios va a hacer algo donde parece que es imposible que pueda haber alguna esperanza. Entonces, tenemos que ser despertados. Por favor, el que está a su lado, así, agarro con sus dos manos. Tienes que ser despertado a lo sobrenatural, a las cosas sobrenaturales. Tenemos que ser despertados. Es más, algunos tenemos que tener la percepción de aquello que Él quiere hacer. Y por eso en esta mañana, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo está en este lugar? ¿Cuántos creen que es imposible que hagamos algo? ¿Cuántos creen que verdaderamente Él es el motor de nuestra vida? Que Él es el que dirige nuestra vida, Él es el que cambia nuestra vida. Y también nos lleva a completar el deseo del corazón del Padre. Así que tenemos que tener ese corazón. Yo les cuento que yo estuve meditando, y es cierto lo que la pastora dice, acerca de que cuando no usamos algo, ese algo se atrofia, es decir, se malogra, se descompone. ¿Por qué? Porque así es nuestra vida natural, pero también en nuestra vida espiritual pasa lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, ya no recibimos el bautismo del Espíritu Santo y no hablamos, por ejemplo, en las lenguas, no comenzamos a dar a la palabra que recibimos, usted sabe que usted se puede olvidar y usted puede dejar de hacer lo que hizo cuando no tenemos práctica. Hoy en día, por ejemplo, que hemos salido a evangelizar, estamos pensando ya en el lugar donde vamos a ir a compartir. Y ayer mi esposa hicimos una caminata de más o menos habrá sido unos 3 kilómetros, por lo menos, un poquito, y llegamos un poco así menos cansados. Ya los dolores ya, o sea, comienzan a aparecer, porque cuando no se usa algo, ¿no? Se atrofian, ¿no? Unos que caminaban y así, ¿no? Nosotros caminábamos muchísimo, pero cuando no se usa el don que Dios te ha dado, la percepción, ¿sabe que muchos tienen el don, por ejemplo, de discernir espiritualmente? Pero si tú no usas ese don, entonces, ¿cómo Dios podrá renovarte? ¿Cómo Dios podrá llevarte a nuevos horizontes, a nuevas perspectivas? Como decía, si dejamos pues, lo que hablamos en lenguas, si dejamos de hablar en lenguas, ¿cómo podremos comunicarnos? ¿Cómo podemos tener una relación mucho mayor
y entender que el Señor, los que sabemos que tenemos el don de sanidad, por ejemplo, si no oramos por los enfermos, ¿cómo el Señor multiplicará ese don? ¿Cómo hará? Los que tenemos, por ejemplo, el don de poder liderar, de poder enseñar, de poder compartir las vidas y poder trazar el corazón de aquello que Dios nos ha dado como autoridad. Porque si hay algo que yo he entendido en mi corazón es que cuando Dios te da una posición y te da una autoridad, esa posición y esa autoridad es para desarrollar el potencial de aquellos que están bajo tu autoridad, pero de aquellos también que van a venir a ese camino, hablando, por ejemplo, de los líderes de célula. ¿Cuántos de líderes de célula hay en esta casa? A ver, amén. ¿Y cómo va su célula? ¿Y cuántos quisieran también liderar vidas, liderar personas? Dios te ha capacitado, Dios te ha dado un corazón para ello. Entonces, si tú, el don que tú tienes, la palabra dice, el apóstol Pablo dice, si a uno ha recibido al menos un don, dice que tiene que ministrarlo a los demás. Me acuerdo un pastor decía, ¿no? Yo he recibido un don. El don que he recibido es traer el gozo y la presencia del Señor al lugar donde van. Y él estaba en una reunión donde varias hermanas me dijo, ponte por acá, de tiempo, por favor, Jesucito, va a ser el modelo. Entonces, todos comenzaron a rodear la vida del hermano y comenzaron a orar, Señor, ahora que ha venido tu hijo, trae la bendición sobre él. Y definitivamente que él tenía los ojos cerrados, no podía ver nada. Y eso le dice, nosotros hemos recibido el don de la alegría. Y comenzaron a hacerle cosquillas y ella pues no podía parar de reírse. Entonces, aún el don que hemos recibido, o sea, tenemos que comenzar a ministrar lo que hemos recibido, porque si no, ese don se atrofia, se estropea. Usted sabe que nuestro cerebro está programado para aprender lo que más nos es fácil, lo que más de repente nos va a ayudar, y con eso no es que esté mal, sino el problema está en cuando nosotros tenemos otro tipo de vida, tenemos otra disciplina que no conocemos y que nuestro cerebro no ha aprendido. Entonces ahí es donde nuestra mente comienza a sufrir. Por eso es que a veces nos cuesta la disciplina de aprender otras cosas o muchas veces desaprender lo que aprendimos mal. Por ejemplo, yo les contaba que yo aprendí a tocar el teclado mal. Cuando estuve con un profesor de piano, ahí mis dedos me dolían tanto que dije yo, nunca hubiese querido aprender así mal. Entonces, el Espíritu Santo nos quiere impulsar a poder tener en este tiempo sus disciplinas. Porque yo te quiero decir algo, el Espíritu Santo de Dios se está moviendo. Él está vivo, Él está obrando, Él está haciendo cosas que nosotros no entendemos ni comprendemos naturalmente, pero cuando vamos a su palabra, cuando vamos a entender y comprender lo que Dios verdaderamente ha hecho y está haciendo, entonces ahí comenzamos a tener una pista de aquello que Él quiere hacer. Entonces necesitamos trabajar eso, tenemos que avivar. Por favor, díganle que está a tu lado, aviva el fuego, el don de Dios que está en ti. Si fue la oración del apóstol Pablo para con su discípulo Timoteo. Él dijo, aviva el don, avívalo, úsalo, ponlo por práctica, ponlo por obra, porque si no, te vas a estancar, te vas a enfriar. Tenemos que hacer un fuego del Señor. Y una de las cosas que yo veo en este tiempo, porque en realidad algunos hemos despertado y despertamos cada día a este nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo. Estamos en el tiempo de la post-pandemia, porque fueron casi 3 años de pandemia. Me decía mi primo, que vino a mi cumpleaños, él estaba más emocionado que yo en mi cumpleaños, creo. Y me decía, primo, son 4 años que no celebró tu cumpleaños.
4 años, es que tiene que haber 4 porciones de torta, tiene que haber, ya, claro, 4 platos de comida. Y yo, claro, sí, yo sabía, tenía en mi mente que no había celebrado, por eso le dije a mi esposa, este año tiro la casa por la ventana o me tiran por la ventana. Porque ha sido he retenido emociones de abrazar, de celebrar, porque ahora así pasó. Entonces, gracias al Señor, bueno, celebré por YouTube, por Facebook, por Zoom, pero de ahí, entonces, y claro, ¿no? En el caso del año pasado fue porque operaron a mi esposa y no pude hacer celebración, no porque estaba de luto, sino porque no, la mayordoma en este caso del cumpleaños necesitaba un descanso. Entonces, y le decía esto, ¿por qué? Porque si no se han dado cuenta, pero hay un nuevo orden en todas las cosas. A veces, y los efectos de la pandemia, es que muchos se quedaron en las transmisiones por internet. No digo que las transmisiones por internet sean malas. Yo recuerdo hace muchos años, el pastor más grande de la iglesia de Corea, del mundo, el pastor Yoon Cho, que ya está en la presencia del Señor, antes de que se generase todo este tema de la pandemia y las personas pudieran acceder a los cultos a través de internet, él tenía reuniones con sus líderes a través de videoconferencias. Entonces, no es nada malo eso. Cuando alguien está lejos o cuando alguien está en otra situación, no ha podido, debe acceder. Y hay muchas personas que se han acostumbrado al tiempo de la pandemia y les cuesta salir de ello. Yo, con todo mi corazón, dije, no, ya acabó la pandemia. Pastor, reuniones virtuales. Pero si tienes tiempo para ir al mercado, tienes tiempo para ir al cine, tienes tiempo para ir al shopping, tienes tiempo para ir a los juegos. ¿Cómo no vas a tener tiempo de animación? Entonces, yo comencé, o sea, porque para mí no era tan sencillo, hice casi más de un año de reunión virtual y presencial, pero veía que no era muy factible para algunos. Entonces, oré al Señor en mi corazón y dije, no, Señor, vamos los varones, vamos a hacer nuestra reunión presencial. Y eso nos ayudó porque comenzamos a compartir. Es diferente ver un culto, ver a una persona, ¿no? Como usted me está viendo aquí, y que yo esté con una pantalla, predicando, de hermano, se siente un poco lejano. Y a veces algunos hemos quedado en ese tiempo. Nos hemos quedado en solamente hacer transmisiones y nada más. Le cuesta venir al culto, le cuesta congregarse, le cuesta ir de repente si hay una reunión presencial. ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbra. Entonces, ¿qué le quiero compartir con esto? Que todas esas situaciones nos han dañado, emocionalmente, internamente, hasta aún en nuestra alma, porque yo conozco personas que hasta el día de hoy no salen de su casa y tienen miedo, porque los efectos de la pandemia generaron ese temor. Nosotros mismos, cuando comenzamos a hacer reuniones presenciales, no todos venían a un punto justamente por eso. Y es cierto, en un tiempo donde ya vino la tercera ola, y ya habíamos comenzado a hacer las reuniones, y dijimos, por salud de todos, dijimos, ¿no? Vamos a suspender hasta que todo se esté bien, porque la mayoría había caído, no cayó en la primera, no cayó en la segunda, y cayó en la tercera. Y así decidimos poco a poco ir avanzando, porque yo creo que Dios nos ha hablado y nos ha querido hablar en este tiempo. Y las reuniones en las casas también se perdieron. Usted sabe que hay iglesias que cerraron en el tiempo de la pandemia. Pero no le estoy hablando de que cerramos sus templos. Casi desaparecieron. ¿Por qué? Porque no tenían los complementos o la
no sabían cómo hacer una transmisión, no sabían cómo comunicarse por las redes sociales o por el Zoom, no entendían, no comprendían. Y eso no nos hace mejor a nosotros o peor, sino que pudimos usar lo que Dios nos dio. Pero desaparecieron. No tenían cómo reunirse, no había cómo reunirse, no podían, los templos cerrados. Y al final, todo eso hizo que, digamos así, ¿no? Cambiara nuestro ritmo, nuestra rutina de vida. Yo sé de una universidad grande, o sea, una universidad, bueno, algunos de repente han escuchado, el nombre de la Universidad de Santo Domingo de Guzmán. El día de hoy era una universidad licenciada por la SUNEDU. Se enseñaba muchas materias, pero llegó la pandemia y tuvieron que cerrar completamente. Y hasta el día de hoy prácticamente ese lugar ya no existe. O sea, no tiene vida, está cerrado. No hay alumnos, no hay personas, está abandonada completamente. Y cuando yo me enteré, fue producto de la pandemia. Entonces, la pandemia sí golpeó fuertemente las instituciones, golpeó a la iglesia, pero yo lo que creo es que no pudo golpear el poder transformador de la presencia del Espíritu Santo de Dios, el poder de la iglesia que no está encerrada, que no está presa. Si viniese alguna pandemia en unos siguientes años, nosotros como iglesia ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos cómo tenemos que actuar. Ya sabemos cómo podemos entender, porque ¿saben qué? La pandemia nos hizo fuertes. Emocionalmente nos hizo fuertes. Físicamente también nos hizo fuertes. ¿Cierto? Porque nuestro cuerpo con ese virus ya se hizo más fuerte. O sea, cuando un virus golpea nuestro cuerpo y lo resiste, nuestro cuerpo se hace más fuerte. O sea, la disciplina de nuestro cuerpo hace que nosotros podamos ser firmes. Como le hablé, si tú te entrenas en tus emociones, te vas a hacer fuerte. Así como cuando él se entrena, no, por el pastor ya está en 3 kilómetros, nosotros vamos entre 4, 5, 6 kilómetros, voy a ser un corredor de maratón, ¿no? Yo he cumplido 53 años, y yo veo, por la gracia de Dios, sin juzgar a nadie, pero veo, por ejemplo, mis amigos de la promoción, están un poco más gastaditos que yo. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Es que la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, el renuevo diario que dice la palabra, porque mientras este exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. Tú eres joven, no eres un muchacho, recién has nacido. Mira, fíjate a tu hermano, recién han llegado a la vida, eres un nuevecito. Porque dice que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que entender los tiempos del Señor. Tenemos que comprender que el Señor quiere hacer cosas nuevas. El Señor es el Espíritu Santo, es el Señor de la iglesia. Y Él dice que nos guiará, nos hará entender las cosas, los procesos que Él quiere obrar. Pero tenemos una lucha mucho más fuerte en ese tiempo. Mucho más fuerte. Te digo solamente lo que. ¿Cuántas personas te visitan en tu casa? Aparte de tu familia. Las puertas de nuestra casa, gracias al Señor, están abiertas. Las puertas de tu casa de repente no se han abierto. ¿Por qué? Por el temor a lo que pudo, a lo que pasó. Pero yo creo que en este tiempo son tiempos donde así como las puertas del Señor, dice el salmista, levantar, dice, ¿no? Levantar las puertas, ábranse las puertas. Dice,
cánticos de alabanza, que entrará el Rey de Gloria. Yo quiero decirte que a veces físicamente tu casa puede estar cerrada, pero tiene que estar abierta al mover del Espíritu Santo de Dios. Tiene que estar abierta al mover lo que el Señor quiere hacer. Cuando vino este del fenómeno, me llamó una persona, porque ahí tenemos su WhatsApp. A veces me llama algo, me escribe, pero me llamó una persona. Y le digo sinceramente, no supe responder su llamada. Y dije, Señor, yo tengo que estar preparado, porque las personas van a venir, porque las personas van a buscar un abrigo, van a buscar una necesidad de ser satisfecha. Y tú puedes decir como el apóstol Pablo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y toma ahora tu llamado y sigue el camino del Señor. Entonces, necesitamos que en este tiempo el Señor pueda obrar. Entonces, ¿cuántos quieren abrir sus casas para que la gloria del Señor pueda venir? Ustedes saben que nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos el templo del Dios viviente. Y nuestra casa, como dice la palabra, tiene que estar abierta a lo que el Señor quiere hacer. Nuestra casa, nuestra vida. Pero también la gloria del Señor. Yo decía las semanas pasadas, ¿cómo fue posible que un filisteo, bueno, tenía en su corazón el deseo de conocer al Dios de Israel y abrió su casa para que el arca, que era el símbolo de la presencia del Señor, de la fidelidad del Señor, pudiese estar? Y dice que cuando la presencia del Señor no fue solamente ese arca físico, era ahí la presencia del Señor. Ahí estaba el maná, estaba la vara de Aarón, estaba ahí simbolizando la fidelidad del Señor y la comunión que Dios quiere tener. Y ese lugar que esa casa fue prosperada por la presencia del Señor. Yo te quiero decir, ¿cuántos queremos ser prosperados en nuestras casas, en nuestras vidas, por la presencia del Señor? Entonces, tenemos que dejar que el Señor obre, porque este es ese tiempo. ¿Y por qué les comparto esto? Porque yo quiero hablar hoy día solamente de una cosa sencilla, como decía mi papá, y algunos papás también. A buen entendedor dice pocas palabras. Pocas palabras. Yo creo que usted necesita pocas palabras. Diga que está a tu lado, por favor. No te duermas. Que el pastor va a predicar pocas palabras. Y estamos nosotros aquí en el libro de Hechos, capítulo 10. Si tiene ahí, por favor. Estamos viendo específicamente la vida de dos hombres que decidieron escuchar la voz de Dios. Porque qué importante es cuando tú escuchas la voz de Dios y sobre todo haces lo que esa voz te dice. En este caso, Dios hablando a Cornelio a través de un ángel y Dios hablando a través de su Espíritu Santo a Pedro. Pedro, que tenía la gracia del Señor, y Cornelio, que tenía ese deseo, esa búsqueda por conocer a Dios vivo. Entonces, se logra tener ese encuentro, y ese encuentro ocurre en una casa. No ocurre en una calle, no ocurre incluso cuando Dios habla a cada uno de ellos. Tanto Pedro estaba en una casa. Dice el capítulo 9, que Pedro había estado en la casa de un cierto Simón, que se llamaba así, el curtidor, o sea, un hombre donde también en su casa hubo unos milagros. Una joven fue resucitada y es ahí donde Dios habla a Pedro, a través del Espíritu Santo habla a él y tiene esta visión, este sueño. Y al otro lado, o sea, del otro lado de Jope hasta Cesarea, había una buena distancia, ahí estaba nuestro querido Cornelio, listo, dispuesto, esperando también la palabra del Señor y habla
el ángel estando, dice él, en su casa. Y cuando viene Pedro, ¿no? Enviado ya por, viniendo con los dos siervos de Cornelio y un soldado más, llegan a la casa y cuando están en su casa, dice que Cornelio, que yo creo que Cornelio es el típico evangelista de familia, porque él sabía que si algo su familia necesitaba era escuchar la voz de Dios. Y miren, y estaban ahí y llegan a la casa y comienzan a poder recibir la palabra del Señor. Dice, versículo 24 del capítulo 10, dice, y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio se los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Miren, yo creo que en este tiempo nuestras casas van a ser impactadas con el poder y la presencia del Señor. Amén. Con el poder y la presencia del Espíritu Santo, porque esa había sido la orden que el Señor había hablado a los discípulos. Y mire, vaya usted conmigo al libro de Mateo, capítulo 10, y vamos a ver en los versículos 5 en adelante de Mateo, lo que el Señor les dice a los discípulos que deben hacer. Él les dice, en otras palabras, versículo 5 en adelante de Mateo capítulo 10, y les dice así, versículo 5, a estos 12 les envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino, y dice, antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el pueblo de Israel era una casa, era una familia. Y ese era el propósito por lo cual Jesús había venido. Primeramente, por el pacto a la casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo dice predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Versículo 11 dice, más en cualquier casa, dice, al entrar, dice, en cualquier ciudad o aldea, donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y entonces, la orden de Jesús, ¿qué cosa fue hacer? Fue ir a una casa. Y si lo recibieron en una casa, bien. Entonces, tenían que ir de casa en casa. ¿Quiénes usted conoce que van de casa en casa? Los hermanos de la misión del Ministerio Internacional de Restauración, casa de casa. Por eso van de casa en casa. ¿Pero qué van? Van desde pastor, hoy día es su cumpleaños. ¿Qué ha cocinado? Cordero, cuy, chanchito. ¿Qué ha cocinado el día? Pachamanta, Dios mío. ¿No? Si algunos vamos de casa en casa, porque que dice pastor, a ver, ya preparado. Pero yo conozco algunos que van de casa en casa. Mira, ayer que salimos con mi esposa, pues fuimos como los espías, a recorrer la tierra. Vamos a espiar la tierra. O sea, eso es lo que hacemos nosotros cuando vamos a otro lugar. Eso es bíblico. O sea, vamos a
vamos a explorar la tierra y ver las bendiciones. Y nos encontramos con unos, entre comillas, hermanos que estaban de casa en casa, vestidos ahí, predicando. Yo digo, o sea, Dios quiere devolvernos a nosotros ese corazón de ir de casa en casa. Porque si nosotros nos llamamos casa de paz, ¿no? Y en hebreo es Bet Shalom. Casa tiene que ver, o sea, con el vocablo que significa, Bet, por ejemplo, en el término hebreo, es el lugar donde la presencia del Señor está. Y cuando está la presencia del Señor, cuando el Señor está ahí, el Señor trae su paz, su shalom. Por eso, cuando el Señor les dice que vayan, ¿no? De casa en casa, y les envía de dos en dos también, dice, vayan y saluden. Y si esa casa fuese digna, o sea, si lo recibiesen bien, si recibiesen la palabra, dice, no, es la paz que ustedes tienen, vendrá sobre ellos, y si no, se devolverá. ¿Sabe qué? Por eso el apóstol Pablo, cuando habla, dice de la armadura de Dios. Él dice que nosotros debemos calzar nuestros pies con el evangelio de la paz. Por eso Jesús dijo, paz a vosotros. Imagínense el Ministerio Internacional de Restauración Casa de Paz, que no tuviese la paz del Señor. Miren por favor los ojos de su hermano y pregúntenle, ¿estás con paz o tribulación? O la ansiedad. Es el enemigo de este tiempo. Entonces, el Señor quiere que tengamos paz, pero la paz que viene de Él y la paz que viene de su palabra, porque el Evangelio de la paz es esa esencia de la vida del Señor que tiene que venir sobre cada vida, sobre cada corazón. Entonces, si nosotros no llevamos, si nosotros no vamos de casa en casa, como dice aquí, porque este fue el texto que inspiró nuestro nombre. Nosotros nos llamamos Ministerio Internacional de Restauración, Casa de Paz, justamente por este llamado, para que no nos olvidemos que el Señor nos llamó a llevar de casa en casa su evangelio de la paz, y que esa paz venga sobre cada corazón, sobre cada vida. Ahora pregúntale otra vez, ¿tienes paz o no tienes paz? Entonces, es el evangelio que está en tu vida. Entonces, mire, Jesús les enseña o les dice, ustedes saben que el Señor Jesús, antes de que diga alguna palabra, Él ya lo había enseñado con su ejemplo. Porque el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si el ejemplo, como les dije, ¿no? Es aquello que te atrae más que una palabra. Se lo digo de una manera sencilla. Cuando nosotros tenemos prácticas en nuestra vida y nosotros no somos buenos ejemplos en esas prácticas, no nos oirán las personas completamente, pero sí, o nos escucharán, pero sí harán lo que nosotros hacemos. Harán, en otras palabras, o sea, lo que ven con sus ojos. Entonces necesitamos nosotros trabajar eso en nuestro corazón, en nuestra mente, porque el Señor quiere transformar nuestra vida. Entonces Jesús enseñó con su ejemplo, porque lo primero que Él hizo cuando empezó su ministerio, y vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1, en Juan capítulo 1 encontramos cómo el Señor trabajó en la vida de sus discípulos. Mire, capítulo 1 de Juan, en el versículo 35, dice así la palabra del Señor. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, versículo 35 del capítulo 1 de Juan. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dice, he aquí el Cordero de Dios. El 37, le oyeron hablar los dos discípulos y dice, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo,
¿Qué buscáis? ¿No? O en otras palabras, muchachos, ¿qué se les ha perdido? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me siguen? ¿Qué ha pasado? ¿Qué les gusta de mí? ¿Qué les ha impactado en mi vida? ¿O qué pasó? Y le dice, ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives o dónde moras? ¿Dónde está tu casa? Versículo 39 le dijo, venid y ved, o sea, vengan y vean dónde vivo. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10, las 4 de la tarde. Y dice así, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían unido a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mire, Jesús empezó su célula con 3 personas. Andrés, Simón, que después vendría a ser Pedro, y nuestro querido llamado Juan. Lo llevó a su casa, les abrió las puertas de su casa. Es como que hoy día le digo, hermano, amado, vayan a mi casa. La casa es chica, pero como dicen, el corazón es grande. Vamos a recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos irían? Ahorita acabamos de servicio. Vamos, sale, hacemos una fiesta. Yo tiro la casa por la ventana o me tiran por la ventana, como ya. Entonces, Jesús tenía una casa. Uno dice, no, ¿cómo que Jesús no tenía? No, no, si él dijo, no tiene dónde recostar su cabeza. Claro, porque él hablaba de que tenía que ir de lugar en lugar, no podía perder el tiempo, pero tenía una casa donde era la casa de sus padres. Cuando vemos, por ejemplo, la vida de los primeros cristianos, lo mismo pasó. El libro de Hechos, capítulo 4, habla y dice que ellos iban, dice, también por las casas, compartiendo. Entonces, nosotros necesitamos en este tiempo entender que el Señor quiere obrar en nuestras familias y en nuestras casas. Él quiere traer su gloria. Por eso es que cuando, vuelva conmigo al libro de Hechos, cuando vemos que ellos han recibido, comienzan a recibir, y el apóstol Pedro les comienza a hablar y les comienza a decir todo lo que Jesús hizo. Y cuando él dice, estaba hablando todas estas palabras, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro, dice, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban la luz. Entonces respondió Pedro, ¿pueden acaso pueden pedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días allí en esa casa. Entonces, la presencia del Señor quiere habitar en nuestras casas. Nuestras casas tienen que ser ese lugar donde la presencia del Señor está. ¿Qué música escuchas en tu casa? Ay, pastor, yo ni pongo música, pero la música es lo que tú hablas, el ambiente que tú pones. Y ahora si no pones música cristiana, Dios nos libre, ¿no? Al menos tenemos una música para poder adorar y cambiar ese lugar, de poder decir, tenemos la presencia del Señor. Pero necesitamos nosotros estar abiertos a recibir la presencia de ese Espíritu Santo para ir de casa en casa. ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Cuántos queremos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y nos podamos ver verdaderamente que este es el tiempo que Él ha preparado para que nuestra casa, primeramente, nuestra vida, sea un lugar de su presencia, que nuestra casa física pueda ser llena de esa presencia del Señor y todos nosotros podamos cumplir el llamado y el ejemplo que Jesús nos enseñó. Porque si algo
de lo que podemos ver, que la casa de Jesús verdaderamente era un lugar de la presencia del Padre. Pero ese lugar, esa presencia, está todavía, porque solamente yo tengo que decirle, Jesús, entra en mi casa, entra en mi familia, entra en mi vida, glorifica tu nombre y hazme un discípulo que lleve esta palabra y esta presencia a donde va. Amén. Así que prepárate, prepárense. Dile por favor que estás a un lado, prepárate para abrir primeramente las puertas de tu vida, de tu casa para que Dios entre, tu casa física, tu casa espiritual, tu vida, porque nosotros somos del templo, pero prepárate para abrir tu casa para que la gloria del Señor y las vidas sean salvadas para su gloria. Amén. Entonces, ¿cuántos tienen fe que va a pasar eso en nuestra vida? Ya vamos a poner de pie.